bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Aquí se piensa Chile. En este programa pensamos Chile desde las regiones, desde Valparaíso, y estamos grabando este programa en una sala de grabación de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día vamos a hablar de un tema que estoy seguro que les va a interesar, lo hemos visto en otros programas anteriores: tecnología e innovación para combatir la desigualdad social de Chile. Y nuestros invitados, nuestros contertulios hoy día son Matías Muñoz, él es ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, o sea que es de la casa, podemos decir, creador de un proyecto muy interesante, el proyecto Matchbook, que tiene que ver con libros, ya lo vamos a ver, y además tiene un historial de proyectos innovadores con bandas rock de Valparaíso, muy entretenido. También nos acompaña Barbarita Lara, ella es investigadora, emprendedora social, ingeniera en ejecución en informática chilena de la Universidad Técnico Federico Santa María. Actualmente hace clases en la UNAP, en Advance, nos va a explicar un poquito eso. Se define a sí mismo como una mamá giro sin tornillos, inventora, mentora de emprendimientos, apasionada por la innovación social, etc. Su nombre, ¿sabías tú? Está en una estación de metro de Londres. El nombre de Barbarita Lara está en una estación de metro de Londres. ¿Quién no se quisiera que para acariciar su propio ego, que eso ocurriera? Muy bienvenida, Barbarita, Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por invitarme. Lo primero que te quiero preguntar un poco, saber un poco más de ti. ¿Cómo alguien, una mujer en Chile, llega a ser una innovadora, una investigadora, una emprendedora social? Y quiero remontarme a tu infancia. Tu infancia es muy entretenida. Hay una imagen que me gustaría que la compartieras con nosotros. Eso me lo contó un pajarito, que viviste una parte de tu infancia en la isla Navarino, o sea, en el extremo sur de Chile, y ahí te dedicabas a desarmar computadores. ¿Es verdad eso? Cuéntame un poco. Sí, bueno, yo vivía en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Bella ciudad. A pesar de que los argentinos dicen que Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, eso es mentira. Debajo de Ushuaia está el Canal Beagle y ahí está la isla Navarino después de eso, y ahí está Puerto Williams. Tenemos un récord Guinness por ser la ciudad más austral del mundo, y ahí viví 4 años completamente aislada, sin internet, sin teléfono, sin nada. Ya. Y éramos poca gente igual, entonces en el año 95 éramos 1.300 habitantes, éramos pocos, todos nos conocíamos y nos aburríamos porque no había teléfono, no había cable, no había nada. Entonces éramos nosotros versus la naturaleza, y eso era muy entretenido porque de alguna manera nos obligaba a ir a desarrollar esa tecnología inherentemente humana, que es la tecnología que nace del intercambio con la naturaleza, y obviamente era como entre crear casas club en el bosque, ese era como mi objetivo número 1, y yo quería desarmarlo todo para poder entenderlo, porque no había mucho donde aprender, no había YouTube, no había internet, no había nada. Y yo fanática de todo esto hasta que mi papá me regaló el primer computador multimedia de Chile, que en ese tiempo era como el computador más sexy que puedas ver, porque tenía como un lector de CD y parlante y era muy bonito, y yo, mi instinto fue como, lo voy a desarmar completo. ¿Ya? Mi papá casi se murió, así, pero ¿cómo? Yo, soy una niña completamente empoderada, voy a cambiar el mundo con mis manos. Y él así como, ya, bueno, lo voy a creer nomás, y me demoré 3 días en armarlo, pero cuando lo pude armar y cuando lo pude hacer funcionar, sentí tanta satisfacción personal que yo dije, yo quiero esto para el resto de mi vida. O sea, yo necesito sentir que da lo mismo que yo sea una niña, una mujer y todo lo demás, yo puedo hacer cualquier cosa detrás de una pantalla, y desde ahí nace mi amor por la ingeniería, por la informática también, pero sobre todo para entender cómo funcionan las cosas. Yo creo que por eso también mi historia de alguna manera se fue armando como esta mujer de región que crea tecnología con propósito y que de alguna manera fue destacada como uno de los íconos de ingeniería en el metro de Londres. Parece que eras muy inquieta, incluso media rebelde como estudiante Demasiado. universitario, ¿no es cierto? Sí, no, yo después de volver de Puerto Williams me vine a Viña del Mar, y desde ahí más o menos que estoy acá, y era una niña hacker. Entonces mis papás estaban desesperados un poco por entender qué es lo que yo quería, o sea, porque yo estaba hackeando el planeta si no necesitaba dinero, si no necesitaba de alguna manera hacer cosas rebeldes, pero mi instinto era romper el sistema, hacerlo mío, entenderlo tanto que lo pudiera hacer mío. Y eso es lo que hacen los hackers, encuentran las vulnerabilidades internas de los sistemas para poder aprovecharse o bien encontrar algún tipo de falla en la seguridad. Y yo decía como que qué bacán, porque nadie cree que soy yo, porque tengo 12 años, porque soy solamente una niña,
pero de alguna manera como que todos estos conocimientos después me sirvieron para hackearme a mí misma, y así se llama mi libro, Hack Yourself, que se me olvidó traerlo. Vamos a hablar de eso, Sí. que es súper interesante. Ahora, también, Barbarita, hay que decirles, es muy conocida por idear una tecnología que permite enviar mensajes de emergencia a poblaciones afectadas por un desastre natural, incluso si no hay conexión a Internet. A ver, hay un antes y un después en este camino tuyo que parte en la isla Navarino desarmándole los computadores multimedia a tu padre, un antes y un después en que haya como focalizado tu vocación y el camino que tú ibas a emprender después, o un maestro, o un encuentro, o algo que te pasó sustancial. O sea, yo creo que mis papás siempre han sido un ejemplo, y mi papá es telecomunicante de la Armada, y yo creo que eso fue algo que me... Con la onda corta. ¿Eh? Con la onda corta, Claro. y es reaficionado también, yo soy reaficionada por él, y el hecho de acompañarlo en su trabajo, viendo cómo él hacía cosas secretas como criptólogo y me mostraba las cintas perforadas, yo decía como que no entiendo nada, pero me encanta, como que yo sentía que tenía una conexión en el ámbito de telecomunicaciones por él. Y claro, después ver que él tenía un conocimiento analógico y que yo empecé a desarrollar un conocimiento digital, y que a pesar de que al comienzo, como yo, niña tan rebelde, nos llevábamos más o menos mal, pero después pudimos unirnos con esto del conocimiento en cuanto a las telecomunicaciones, y obviamente entender también de que el talento no tiene ni edad ni género, y muchas veces se nos olvida eso, como que dejamos de lado a nuestros papás o nuestros profesores porque ¿qué va a saber ese viejo? Pero en realidad sabe mucho. Y hay una posta siempre que uno tiene que recuperar ahí, ¿no? Entonces me encanta poder tener esta conexión y tener esto en común y haberlo reconocido, porque hay muchas personas que nunca le alcanza el tiempo para entender de que quizá él realmente fue tu maestro o tu mamá realmente fue tu maestra, y eso fue lo que me pasó a mí. Mi mamá, ella fue una emprendedora también sin saberlo. Entonces todo este background que yo tengo es porque mi papá es un ingeniero también, y porque un ingeniero de la antigua, de la Armada, y mi mamá es una emprendedora, una artesana. Entonces fue como de alguna manera sacar lo mejor de los dos, espero haberlo copiado cosas buenas y no haber sido tan rebelde en algún momento, pero eso me ayudó mucho a entender de que la verdad es que yo puedo hacer cualquier cosa, y que da lo mismo que si yo soy de región o si yo estoy en la ciudad más austral del mundo, que yo puedo hacer cualquier cosa sin ningún problema. Recuerdo claro cuando mi mamá me dijo, simplemente no seas mediocre. Eso fue, y fue súper fuerte, pero yo me acuerdo, a los 8 años yo dije, no tengo por qué ser mediocre, porque si yo quiero ser la mejor, puedo ser la mejor aquí o donde yo esté. Y eso no fue un trauma, obviamente, pero sí fue algo muy bacán de que me mostraran de que yo podía hacer cualquier cosa, y que de alguna manera me conectaran también con este mundo de las telecomunicaciones, que es súper interesante, y que la región de Valparaíso está muy conectada también con las telecomunicaciones, y desde esta Casa Central y también de la Santa María nacen muchos expertos en telecomunicaciones. Y nace la televisión. Y nace la televisión, No, estamos conectados por una fibra óptica que también llega, no solamente una fibra óptica, pero antes de eso el telégrafo era lo que conectaba América a través de Valparaíso. Entonces, este es un lugar muy importante también para el mundo de las telecomunicaciones, y a veces se nos olvida un poco de que acá estamos conectando y de alguna manera interconectando con comunicaciones, y a mí yo creo que eso me hace sentir constantemente que tenemos la obligación también como regiones de mantenernos conectados, no solamente como seres humanos, sino que también porque es un derecho humano. Los derechos digitales, el número uno es la conectividad, y muchas veces nos pasa que en Santiago tenemos 5G en el centro y en las regiones no hay nada. Entonces creo que cuando yo juré como ingeniera fue poner mis conocimientos a disposición de la comunidad, y es lo que intento hacer, y por eso no puedo dormir, al igual que tú. Bueno, lo de la mediocridad que le dijo la madre, eso que la marcó a sangre y fuego, es tan así que el 2018 lideró una lista mundial de jóvenes innovadores menores de 30 años en el ranking del MIT, Barbarita Lara. Y vamos a este otro innovador, Matías Muñoz. Matías ha afirmado que cree en el uso de la tecnología para el beneficio de la sociedad, ¿no? Y vamos a contar un poco también tu historia. ¿Cómo te transformas en un innovador? ¿Cómo parte esto en tu infancia, tu vocación y tu encuentro con la tecnología y la innovación? Sí, mira, yo diría que conceptos tales como tecnología, innovación, emprendimiento, son conceptos que en general están como bien vinculados, y la relación que tienen es el hecho de ser como inquieto, de buscar crear valor de alguna forma. Y en ese sentido yo he hecho como la retrospectiva de en qué momento empecé como a emprender, y es muy chistoso porque fue cuando iba en quinto básico. Sucede que una vez un tío me enseñó a hacer unos títeres de papel, así como doblando como un origami, y no sé, este Goku, ponte tú.
Y yo, oh, qué buena. Llegué a mi colegio y varios niños querían tener también un Goku de estos títeres que yo realizaba. Entonces me lo empezaron a pedir harto. Y fue tanta como la demanda que hasta hicimos un equipo, hicimos como una pseudo empresa que se llama Títere Fan. Y tenía trabajadores de mi curso en los cuales yo les pagaba así, no sé, como 100 pesos. ¡Qué entretenido! Y todo eso era porque cuando chicos me enviaban como colaciones, no sé, una galletita con un jugo. Y yo siempre tenía ganas de comprarme un pancito. Así como, oh, eso era como lo más como bacán que podía tener cuando era chico. Y entonces juntaba la platita y iba a comprar un pancito. Entonces yo diría que ese fue como mi primer acercamiento a como crear algo, a involucrar gente. Y también fue muy chistoso cómo decayó, porque fue otro compañero creó otra cosa. Él también después fue emprendedor en otro rubro y creó una tarjeta que como que el único mensaje que tenía era que te hacía VIP. Y esa era la tarjeta nomás. Y la empezó a vender a los niños del curso y los niños empezaron a comprar esa tarjeta en vez de los títeres y porque eran VIP. Fue muy chistoso, niños de quinto básico. En fin, ese fue como mi primer acercamiento. Pero después ya entrando a la universidad pasaron muchos como hechos de corrupción, como que también estaba como este prejuicio, lo que muchas veces significa como emprender, la ingeniería, etcétera, y me fui desencantando como un poco por contexto nacional, hasta que llegó una charla a la que asistí que la dio Nico Morales, que también es de la Cato de Valpo, un emprendedor B. Él fue parte del directorio de Sistema B, tiene como 3 empresas B, que las empresas B son aquellas que tienen un impacto social, medioambiental y económico también, obviamente. Y cuando él me mostró como que existía ese mundo, dije como, oh, en verdad se puede crear valor, se pueden hacer cosas, puedo pasarlo bien, puedo unir personas y tener un impacto social de por medio, tener un impacto medioambiental de por medio. Entonces eso yo diría que fue como mi gran inspiración respecto a como ya aterrizar ese tipo de conocimiento. Ya, y cuéntame lo de la Noche del Rock, este proyecto que te permitió visibilizar a músicos locales, apoyar negocios locales. Ese es uno de tus proyectos importantes, de los primeros proyectos, ¿no? Ese fue mi primer proyecto como ya grande, el otro es Títere Fan, que fue como de chiquitito y todo, pero ese fue, yo creo, también algo que me abrió una percepción de mundo que era que cuando chico muchas veces también se me dijo como cosas similares, de como intenta ser el mejor, pero me di cuenta cuando entré a mi carrera que se hablaba de que uno conocía un mar de conocimiento, un metro de profundidad, y dije, no, yo quiero saber mucho de todo, pero después me di cuenta que en realidad es poco probable que sea el mejor en muchas cosas. Entonces prefiero aliarme con las personas que sí veo que son muy buenas en algún tema. Entonces yo compartía en ese entonces con un amigo que a él le encantaba el rock, conocía muchas bandas, y él de hecho dio la idea, dijo así como, oh, sería bueno como un espacio como más jovial en el cual hubiera como una fiesta, pero también fuera como de la dinámica del rock, no como las típicas que son de reggaetón y como ya ir a tomar ni nada, no, sino que con bandas y que responda como a un público distinto. Entonces empezamos a hacer eso y yo no sabía tanto, pero fue muy entretenido porque mientras estaba aprendiendo de contabilidad, de teoría de sistemas, estaba aplicándolo ahí en este emprendimiento que no nos generaba como muchas lucas al inicio, pero la gente lo pasaba muy bien. Después creamos como un spin-off que se llamaba La Tarde del Rock, que era ir a plazas y ofrecer estos shows de manera gratuita para que la gente tuviera un punto de encuentro donde vender cosas también, donde compartir con la familia viendo alguna banda tocar. Así que ese fue como mi apertura a entender que no necesariamente tengo que ser mejor, sino que también como ver quiénes están a mi alrededor y cómo poder apalancarme de ellos. El tema principal de tu tesis de maestría, entiendo, en la Universidad de Galway, ¿no es cierto? De Galway. De Galway, tiene que ver con la triple cuenta de resultados, ¿no es cierto? Tiene que ver con el triple impacto y más bien es una investigación referida a cuáles son las motivaciones para certificar una empresa B acá dentro de lo que es Chile, porque en Chile están pasando muchas cosas que a veces la gente no sabe. Chile es el país con más empresas B per cápita en el mundo. Chile es el primer país de Latinoamérica donde se creó una empresa B. Es el primer país que tiene unicornios, startups evaluadas en más de $1 billón, que son empresas B también. ¿Cuáles son los unicornios? Explícalo. Unicornios es que están evaluadas más de $1 billón. Por ejemplo, Notco es una de ellas, Book, si mal no recuerdo. Y en ese sentido, desde afuera nos ven muchas veces como referentes. A mí me tocó ir a exponer mi tesis a Málaga y yo cuando hice esta investigación pensé que era como algo más, un tema personal mío. Y cuando estuve allá, dijeron como a Chile lo vemos como un referente en estos temas, en lo que es el propósito, el triple impacto, y es muy lindo igual darse cuenta que aquí hay potencial para ello. Bernardita,
Barbarita. Ah, lo sé, para que me corrigiera. Estaba preparado. Barbarita, estaba muy despierta. Sí. Hablaste te definiste como hack, ¿no es cierto? Hacker. Y tú publicaste un libro que se llama Hackearse a uno mismo, un título bien provocador, ¿no? Y que tiene que ver con un acto de transformación personal. Me gustaría que me explicaras cuál es la tesis central de ese libro y que me parece que es una idea fuerza que acompaña a todo lo que tú haces. Uy, ¿tienes tiempo? Por supuesto, lógico. Hay harto que contar, sí. Claro que tenemos Me voy. tiempo, vamos. Sí, la verdad es que después de pasear por el ecosistema de innovación y emprendimiento por el mundo, porque me tocó viajar bastante, me di cuenta que al final somos todos emprendedores, somos todos personas, estamos todos lo mismo, y pareciera ser que a nosotros nos costara un poco llegar a este mundo del emprendimiento, y más allá de cuando a mí se me ocurrió esta idea de hacer sí este sistema de información de emergencia, yo estaba, fue el 2010 fue justo en el terremoto y fue por un momento de crisis. ¿Por qué? Porque yo sentí que venía un terremoto, le dije a mi esposo, esto no tiene ninguna explicación científica, pero yo sentí que venía un terremoto, le dije esto a mi esposo en la mañana, él no me creyó, fui a la casa de mis papás, hicimos un carrete porque el mundo se iba a acabar, nos quedamos ahí carreteando hasta las 3:30 de la mañana, no pasó nada y 4 minutos después de que nos fuimos a acostar, terremoto. El gran terremoto. El gran terremoto que todos recuerdan, el 27 de febrero del 2010, y eso me marcó porque nunca había sentido un terremoto, yo nací en el 86, pero en ese momento de crisis que le dije a mi mamá, oye, por favor cuida a mi hijo, tengo que ir a buscar a mi esposo porque igual lo amo. Entonces como que me subí al auto, prendí las radios, no se escuchó nada. Ese fue el momento específico donde yo tuve un momento eureka, donde mi cerebro se desocupó de cualquier cosa que estuviera pensando y fue como, la radio no funciona en Chile, pero de repente puede captar una radio en Argentina. O sea que todo el espectro electromagnético bajó, yo puedo recibir la onda del otro lado de la cordillera. ¿Qué pasa si hago un sistema de información de emergencia que permite comunicar a la población afectada por un desastre, incluso que no haya internet ni redes móviles? Como que todo eso fue en ese momento y obviamente después dije, después lo hago. Y fue todo un momento como de catarsis también, de entender de que yo paso 12 años en el colegio y jamás me hablan de emprendimiento e innovación. Y es una herramienta tan importante como para ayudar a cualquier persona, la verdad, como a nosotros nos gusta esto, pero no cualquier persona tiene este conocimiento de cómo hacer un modelo de negocio, que es design thinking, cómo poder transformar una idea en un producto, etcétera, etcétera. Y después yo me di cuenta que yo fui emprendedora cuando niña, a los 12 años, pero no lo sabía. Yo arreglaba computadoras a los 12 años porque quería conocer computadores. Y todo este proceso viene de la tesis de que al final nosotros somos prototipos, al igual como dice el design thinking, que hay uno de los pasos que hay que prototipar e iterar y todo lo demás. Yo pienso que nosotros somos prototipos y a veces estamos empoderados y a veces estamos limitados. Y cuando yo pensé en ese prototipo empoderado fue cuando yo era niña. Cuando yo era niña estaba como hackeando el mundo o desarmando su computador, yo me sentía como un prototipo muy empoderado. Y de repente empecé a crecer y viajé aquí al centro de Chile, bueno, este no al centro, pero a la región de Valparaíso, y sentí como que iba perdiendo ese poder de prototipo empoderado, me empecé a limitar porque la sociedad espera algo de ti, porque tienes que estudiar, tener una carrera, una casa propia, y como que vas perdiendo este poder de prototipo súper empoderado. Y después me di cuenta que me empezó a ir mal porque ya no estaba enfocada en mí necesariamente, sino que estaba enfocada en cualquier cosa. Y por eso este llamado de hackearse uno mismo, volver a encontrar esta vulnerabilidad interna que no te permite de alguna manera hacerle justicia a ese prototipo que estaba súper empoderado. Cuando somos niños no tenemos límites, pero cuando somos adultos empezamos a tener otro tipo de problemas que nos limitan y de algunas veces nos cortan las alas. Entonces, de alguna manera hackearse es encontrarse con uno mismo. Y de ahí viene todo este proceso también de entender que las crisis son oportunidades para crear, para resetearse, para Reprogramarse para reprogramarse, usar exactamente. un vocabulario técnico, ¿sí? Y eso hasta el día de hoy me ha funcionado perfecto y yo creo que cada vez que he tenido una crisis muy grande en mi vida me ha ayudado a crear tecnología con propósito. Matías, ¿tú te hackeaste un poco a ti mismo cuando creaste el proyecto Matchbook? Cuéntame, respóndeme esa pregunta y cuéntanos qué es el proyecto Matchbook, que es un bello proyecto, un lindo proyecto. Sí, ese proyecto también nace al alero de esto de, yo no sé tanto de este tema, pero me quiero lanzar, quiero atrever, quiero jugar. Como para mí es muy referente Maturana, y Maturana habla de que jugar es estar en el presente, disfrutarlo. Los niños, cuando mencionaba Bárbara y no tienen límites, juegan mucho y se lo toman muy en serio, pero están muy metidos en lo que están haciendo. Entonces, cuando se me ocurrió... El Homo Ludens, del que habla Ludens. Huizinga, el santo decir sí, que dice Nietzsche. Sí, ¿no? El niño. Atreverse a jugar, de verdad, es todo un desafío y cuando uno está inmerso en ello, pasan cosas. Y en ese caso, en lo que es Matchbook, yo tengo un amigo que él es magíster en historia
él lee un montón. Yo empecé a leer recién por gusto, segundo año de universidad, y le dije, oye, si hacemos algo respecto a la lectura, y me dice como, ya, en verdad, como que tengo esta idea base, pero juguemos un rato, como iterémosla, veámoslo como un prototipo. Y fue ahí que fue mutando esta idea. En un inicio era bueno, se llamaba Matchbook porque buscábamos que fuese algo como tipo como Tinder de libros, en el cual la gente, según sus géneros literarios favoritos, pudiese ir a conversaciones con otras personas. Bueno, no algo tan superficial como lo que podría ser Tinder, que es netamente como por la estética, sino que más bien por el contenido. Después mutó a hacer una plataforma de compra-venta de libros usados. Un marketplace. Un marketplace de libros usados. Y finalmente nos decantamos por lo que son los clubes de lectura de lleno. En ese sentido, me quedo mucho también con una frase que tiene Maturana, en la cual habla de que innovar es transformar para conservar lo que valoramos. Y en ese sentido, los clubes de lectura han pasado hace un montón de años, de décadas, de siglos, la lectura está ahí. Pero una manera de innovar es ponerle metodología, es ponerle categorías, es marcar una estructura de reglas que haga de la lectura un juego, y es lo que nosotros estamos buscando hacer ahora mediante clubes de lectura. Ofreciendo tanto a personas como también a empresas que no sabíamos que hasta estaban interesadas en llevarle clubes de lectura a sus trabajadores. O sea, aquí se forma como una suerte de comunidad. Una comunidad de clubes de lectura. Bien. De clubes de lectura, pero fue una plataforma para adquirir y poner en venta libros, ¿o sigue siendo también eso? No, ya no. Ya no es. Ese era el núcleo y mutó a los clubes de lectura por la misma también. ¿Qué es lo que aporta un club de lectura? ¿Qué es lo interesante de esa experiencia, lo que has aprendido tú? A mí me encanta esa idea del club de lectura, pero ¿qué es lo que tú has descubierto que aporta un club de lectura? Mira, nosotros siempre hacemos la analogía cuando la gente va por primera vez a los clubes de lectura, que los libros muchas veces son como la fogata, que hoy en día no tenemos muchas veces. Es el espacio idóneo para encontrarnos y conversar de temas que van más allá muchas veces del libro en sí, sino de las cosas que nos gustan o no. Por ejemplo, un tipo de dinámica que realizamos es que cada vez que empezamos un libro leemos una muy buena reseña de ese libro y una muy mala. Y decimos como, tú de verdad puedes entrar en este espacio diciendo que el libro no te gustó para nada o que el libro sí te gustó mucho. Y no está ni bien ni mal, sino que es una forma de también desarrollar esta empatía, de desarrollar también esta honestidad y de poder intercambiar ideas en un ambiente de respeto. De hecho, una vez hicimos también un club de lectura de los programas de gobiernos de Boric y de Kast. Y la regla era, si tú vas a participar en este club de lectura, tienes que al menos decir una parte del programa del contrario que te haya gustado. Ya. Es imposible que no haya todo nada, esté malo. que Claro. todo esté malo. O Sí. sea, y creemos que desde ahí también se construye sociedad y se construye hasta política. A partir del intercambio de ideas en ambientes que estén controlados, que sean con respeto y que te motiven a ver otras perspectivas. Profundicé un poco en la idea de las crisis como oportunidades. Algo deslizaste en la primera respuesta. Creo que Einstein tiene una famosa frase que hace un elogio de la crisis, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué es lo que has descubierto? Las crisis como pueden ser, leí por ahí, no sé, una entrevista o algo que escribiste tú, ser plataformas de innovación. Y como los momentos críticos, bien aprovechados, nos permiten pensar distinto y por lo tanto generar un proyecto nuevo que a lo mejor no habíamos pensado antes. Así es. Bueno, yo no soy la única que ha hablado de esto. Einstein y mucha gente más ha hablado sobre Sí. específicamente los momentos de crisis, pero también la historia. Y por eso me gusta mucho la idea de los libros y de volver esto al... Yo hablo de que estamos en un neo-renacimiento, donde es súper importante que volvamos al humanismo y que volvamos a conectarnos también con ese ser humano que llevamos dentro y que a veces pareciera que lo perdemos. Pero específicamente el tema de las crisis, a lo largo de la historia se ha demostrado que después de una gran guerra o una pandemia, por ejemplo, se han descubierto grandes cosas y que de alguna manera te obliga a generar este conocimiento, solución, porque hay algo importante en juego, que por lo general es la humanidad. Cuando hay una guerra, es como en una guerra se inventó los rayos X. Y tenían que ser rayos X móviles porque en la guerra iban moviéndose. Entonces, de alguna manera es como, quizás antes, si no hubiese existido esa guerra y esa necesidad, no se hubiese creado. Y eso pasa constantemente cada ciertos tiempos en la historia de la humanidad, que las crisis son periodos donde la innovación tecnológica aumenta considerablemente. Por ejemplo, no sé, la exponencialmente. Primera Guerra Mundial significó un salto para la historia del cine, en el desarrollo de los documentales, de las grabaciones, de las técnicas, etcétera, ¿no? Exactamente. E Internet nace a partir de la Segunda Guerra, ¿no? Como una herramienta del ejército, Claro, etcétera. al comienzo fue la idea de hacer DARPANET, de poder conectarse, poder intercambiar información entre la milicia, y después, bueno, se abrió ese y al final igual, la historia se empieza a repetir. Casi todas las grandes
los productos que nosotros ocupamos en nuestra sociedad nace por un requerimiento específicamente, ya sea social o a través de una guerra o a través de una crisis, como por ejemplo, no sé, las zapatillas. Cuando a nosotros se nos metió en la mente que teníamos que llegar a la luna, había que crear cosas para que nosotros de verdad pudiéramos llegar a la luna. Entonces ahí se creó el microondas, se creó de diferentes maneras de telecomunicación, las zapatillas, un montón de cosas que tienen que ver con el renacimiento también de la era espacial. Y bueno, también ahora estamos viviendo otra nueva era espacial y van a empezar a nacer otro tipo de cosas, como por ejemplo ya estamos viendo el impacto que ha tenido la inteligencia artificial generativa, el impacto que va a tener esta nueva forma de telecomunicarnos con láser, que los chinos de alguna manera se están riendo un poco de Estados Unidos de lo que está pasando, y es como, mira lo que avanzamos nosotros, como que mire todo el poder que tenemos. Entonces para mí siempre ha sido muy interesante esto de por qué pasa esto. Y claro, y yo creo que lo puedo decir, y lo comento también en mi libro, hago un pequeño resumen de las diferentes innovaciones que se han hecho en una crisis. Y específicamente a mí me pasa que me obligo a poner en orden mis ideas en una crisis, y la verdad es que siempre está lo más importante son las personas, es mi familia, es de alguna manera poder conectarme con eso que de verdad me llena de pasión, y yo creo que lo compartimos un poco, todos los emprendedores sociales. Nuestra pasión es poder ayudar a las personas con tecnología, de alguna manera innovar e introducir un cambio en algo ya existente para generar valor, y ojalá que podamos estar pensando siempre en este equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico, que también es necesario para poder ayudar a más personas. Y yo creo que de alguna manera las crisis me sirvieron específicamente eso, para no sentir tanto miedo que me paralice, sino que ocupar el miedo como un motor para seguir creando. A lo mejor esto es un momento, es un buen momento a pesar de todo, porque me ayuda a crear. Y claro, como te lo mencioné anteriormente, hace muy poco, hace casi 4 años nació mi hijo, y yo, bacán, porque viene mi hijo. Y qué bonito tener un hijo después de 15 años con las cosas más resueltas y más tranquilas. Ahora la voy a disfrutar completamente, y viene otra crisis. Ahí, a pesar de que yo tuve la capacidad de pagar la pieza con vista al mar, de hacer la ecografía en 3D, 4D, 5D, en colores, todo perfecto, y que yo de alguna manera me sentía tranquila, después de que nace, nos sacamos la selfie, la subimos a Instagram y que todos me mandaban me gusta y todo lo demás, me dijeron que mi hijo iba a fallecer. Y ahí es cuando tú empiezas de nuevo, como, ¿qué es lo más importante, no? ¿Qué hago yo? Que también un poco a entregarte y ser vulnerable, porque no necesariamente tenemos toda la herramienta y el control de todas las cosas. Entonces, gracias a Dios, descubrieron que su problema era un problema al corazón, una cardiopatía severa, y que no lo pudieron detectar a tiempo, pero él está con nosotros, y él lo pudieron operar a los 15 días de haber nacido en un hospital de Santiago. Por eso también nosotros luchamos para que esa tecnología esté presente en las regiones, porque muchas veces aumentamos los riesgos simplemente porque la tecnología no está específicamente en la región. Pero por él y por esa crisis, yo dije, bueno, hay que crear un sistema que pueda detectar cardiopatías congénitas de forma prenatal. Y en eso estoy trabajando ahora, gracias al apoyo de HP, de los doctores de Serpo, del Centro Perinatal Oriente, de la Universidad de Chile, que nos permite también aprender y entender de que quizás en Chile no estamos haciendo las cosas bien cuando estamos trabajando quizás todos por separado. Es como que los médicos trabajan en los hospitales, los ingenieros no. Y eso está mal. Los equipos de médicos también necesitan ingenieros que les permitan crear sistemas, y en eso estoy full trabajando ahora. Entonces, la disciplina, interdisciplinaridad, la conexión, ¿no? Entonces, claro, yo podría quizás haberme, no sé, caído en depresión o sentirme mal, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó este hijo? Quizás algo pasó, pero en realidad yo creo que esa crisis me ayudó también a entender de que mi propósito es súper claro, y yo estoy aquí para hacer tecnología con propósito, para poder ayudar a las personas, y que Max viva cada día bien y sin complicaciones. Se lo agradezco a Dios, pero también me muestra que cada segundo es un regalo, y si yo estoy aquí es por algo, y Él me ayuda, a pesar de que los días a veces son muy complejos y que quizás nuestros días son muy locos, también a entender de que qué bacán que el emprendimiento te dé esta herramienta también para ser mamá cuidadora, porque mis 2 hijos son autistas, mis 2 hijos tienen requerimientos especiales. Entonces, si no fuera por el emprendimiento, la innovación, no lo podría hacer, y por eso me siento afortunada. Es muy bonita historia, y lo que tú me dices me recuerda a esa frase del poeta Hölderlin: en el peligro crece también lo que nos salva. Exacto. Que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Y Matías, antes de irnos a la pausa, y a propósito de lo que ha dicho un poco Barbarita también tú dijiste, creo en el uso de la tecnología para el beneficio de la sociedad. A ver, ¿la tecnología para qué? ¿Es importante ese para qué la tecnología para ti, en tus proyectos, en lo que tú haces?
cuán importante es ese para qué, más que el qué, porque no diría tecnología, es inventar, ¿no es cierto?, la mejor tecnología. Pero ¿para qué? Hay un para qué. Importante esa pregunta que parece filosófica. Que muchas veces también se piensa que la tecnología actúa de manera paralela a lo que hace el humano y no es así, sino que más bien también absorbe los sesgos que tenemos nosotros, nuestra idea y todo lo que nosotros a fin de cuentas entregamos para crearla. Entonces, ahí la importancia de para qué la estamos utilizando. Una vez me acuerdo que nos comentaron en una asignatura que era de gestión de la información, un ramo como tecnológico, en el cual nos hacían mucho énfasis en eso porque había investigaciones en las cuales si uno, por ejemplo, escribe en Google y pone hombre exitoso, mujer exitosa, te sale una línea como editorial muy marcada y eso es tecnología, pero está nutrida por los sesgos que tenemos nosotros respecto a un hombre exitoso o una mujer exitosa. Lo mismo que también estábamos hablando anteriormente, tecnología, innovación, emprendimiento, muchas veces se ancla a áreas de conocimiento como ingeniería, ciencia, pero también están en otros lados. Entonces ahí donde yo creo que hay que intentar sacar como de esos prejuicios el concepto de tecnología, darle también un valor de lo que significa para cada uno y por ejemplo hasta un libro puede ser considerado una tecnología que fue inventada para que pudiésemos tener este espacio, como decía anteriormente, uno, de reflexión y dos, también de conversación, que fue obviamente un invento tecnológico muy importante. Entonces, muchas veces uno se ve y creo que cuando se abre la percepción de ello, llegamos a tecnologías más profundas. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando este interesantísimo tema, tecnología e innovación, para combatir la desigualdad social en Chile con nuestros dos invitados aquí en Aquí se piensa Chile. Ya regresamos. Ya estamos regresando aquí a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso, donde estamos conversando en Aquí se piensa Chile sobre tecnología e innovación para combatir la desigualdad social en Chile con Matías Muñoz y Barbarita Lara. Barbarita, quiero hablar de un tema que me parece interesante. Estamos haciendo este programa aquí en Valparaíso, tú hablaste, y la Navarino, región, luego te viniste aquí a Viña del Mar, región también. De la importancia de descentralizar la innovación y la ciencia. Creo que me haga una reflexión sobre eso. A ver, bueno, yo incluso fui candidata constituyente por esta misma razón, porque sentía la necesidad de que se reescribiera incluso la constitución de nuestro país pensando en eso. La importancia de entender cómo modifica específicamente no solamente las ciudades, sino que las regiones y los países, el hecho de que tengamos el enfoque en el desarrollo tecnológico para empoderar a las personas. Yo creo que el ejemplo súper claro que me tocó verlo hace muy poco fue Bilbao, y conocer la historia del País Vasco, en Bilbao específicamente, fue que ellos a fines de los años 80 se fueron... la verdad es que les fue muy mal, porque la industria metalúrgica se fue al hoyo y no podían salir adelante porque ellos dependían mucho de esa industria y no sabían qué hacer. Entonces, cuando ellos se enfocaron específicamente en dos cosas que fueron muy interesantes. Uno, en generar parques tecnológicos para poder de alguna manera descentralizar también todo lo que estaba pasando en España, pero para entender de que necesitamos que el talento venga, necesitamos hacer soft landing, claro, de otras empresas y de alguna manera generar un know-how interno para nosotros poder también aprender y generar valor. Y lo otro es que se acompañaron de la mano del turismo, y ahí fue como le piden a Franck Gehry, por favor, haznos un ícono aquí en este basural que tenemos, porque ya no lo ocupamos específicamente para la industria metalúrgica, haz algo para que la gente quiera venir a Bilbao, y ahí se hace el Museo Guggenheim. Y tú dices que no puedo creer que específicamente sea así la historia, pero así fue, y inmediatamente se transformaron del basural a un centro turístico y a un centro donde todos querían ir, porque específicamente ahí se desarrollaba tecnología, porque también existía algún tipo de beneficio a las empresas que llegaran a Bilbao, y también ellos tenían la ley de que todo lo que se generara ahí quedara en Bilbao. Y en ese momento, en menos de 40 años, ellos se transformaron en un Silicon Valley, pero de Europa, y pareciera ser que, o sea que nosotros podríamos estar haciendo lo mismo, y es lo que ojalá pasara acá. Porque tenemos espacios, se están creando los distritos de innovación, tenemos también una ciudad universitaria muy potente, pero pareciera que no estamos permeando necesariamente a las ciudades que están cercanas a la universidad, y eso es un error. Y no permeando ni siquiera a las universidades, ¿no es cierto? Porque yo he leído tu mensaje a los estudiantes, que es aprovechen a emprender en la universidad. Es decir, exacto, la universidad debiera ser un laboratorio permanente de emprendimiento e innovación.
Claro, porque, bueno, ahí tenemos a nuestros maestros, los profesores específicamente, pero también tenemos un lugar seguro para equivocarnos. Y yo creo que en Chile no necesariamente estamos enseñando sobre la gestión del fracaso como algo positivo. Siempre es como no te vayas a equivocar. La vulnerabilidad como una posibilidad, ¿no es cierto? Exacto, y creo que como emprendedores nosotros entendemos también que equivocarse es parte del éxito, es parte del proceso y no necesariamente nosotros lo vemos como una conversación tomando once en familia, sino que es como, por favor no se te vaya a ocurrir cometer un error, y en realidad no, tienes que cometer un error para poder entender y quizás crecer más rápido. Pero también nos tocó ir a Glasgow y conocer la cuna de la innovación social. Y ahí nos decían específicamente que nosotros tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que ser equipos multidisciplinarios, que de hecho se desarman las carreras y ponen recursos para que estudiantes de diferentes carreras puedan trabajar en conjunto y generar algo enfocado en una demanda social. Entonces tú ves cómo Glasgow también empieza a conectarse con una demanda social y empieza a generar un know-how en la misma universidad y eso es claro, un claro resultado de que cuando tú te enfocas en este requerimiento puedes hacer cosas increíbles y fue lo mismo que pasa en Medellín, se transformó una ciudad que estaba muy mal y que estaba dominada por los narcos también un Silicon Valley también de alguna manera de América del Sur. Cuando tú te enfocas en Ruta N, un foco de innovación y donde empieza a permear a las universidades, a los hospitales, y ahora es un lugar donde uno va a hacer turismo médico, porque ahí están los mejores hospitales, porque ahí están los lugares más tecnológicos, y es lo que yo espero para Chile. O sea, si nosotros tenemos, de alguna manera, mi sueño es hacer institutos de innovación en todas las regiones de Chile, para que cualquier persona que tenga el requerimiento, quiera conocer a un talento, o que de alguna manera se quiera empoderar con esta idea, pueda, de una manera cercana, tener este acceso, pero no necesariamente estamos pensando en eso. Yo creo que es algo que podríamos haberlo cambiado quizás con esta constitución que pensábamos, pero yo creo que nunca es tarde. Cuando nosotros nos empoderamos quizás con jóvenes emprendedores, con jóvenes innovadores que queremos más para la región y empezamos a levantar estas ideas, yo creo que sí se puede lograr, pero sí me duele mucho que, por ejemplo, el primer Startup Lab Chile sea en la capital, y deberían haber elegido esta, pero ya es un gran avance tener acá un centro de supercómputo y haber entendido de que este es un lugar perfecto para poder estar conectado, no solamente porque acá tenemos que procesar grandes cantidades de datos, sino porque es un lugar estratégico y no podemos depender solamente de la capital del país para diseñar nuestros sistemas y nuestros focos de crecimiento. Así que yo creo que paso a paso vamos a cambiar la realidad de Chile. Matías, te leí por ahí que tú dijiste, corrígeme si lo dijiste o no, y si lo suscribes, que Valparaíso puede aportar mucho en temas como gobernanza oceánica, liderazgo juvenil e innovación social. ¿Ya? A ver, tu mirada, porque tú también estás acá en la región, estás en Valparaíso como innovador sobre esto. Como mencionaba anteriormente, en una cuña que me sacaron, siento que Valparaíso se podría pensar que es como un puntito lejano dentro de todo lo que es el mundo, pero en esta ciudad realmente pasan muchas cosas y anclándome a lo que decía Barbarita, aquí tenemos estos distritos de innovación que ya están emergiendo. Tenemos por otro lado grandes universidades con reconocimiento. Tenemos también las incubadoras que cada una de las universidades tiene para potenciar todo lo que es la innovación y el emprendimiento. Por algo también en algún momento fuimos denominados como patrimonio de la humanidad. Hay un tema cultural, la gente viene de otros países también para conocer la mítica que hay dentro de no solamente la ciudad, sino que de la región. Entonces siento que en este pequeño punto del mundo pasan muchas cosas que es impresionante ver que sí tienen un impacto no solamente en las vidas de las personas de acá, sino que en otros lados. Entonces es ahí donde yo veo la oportunidad. ¿Y qué es lo que falta? ¿Creérsela más? ¿O faltan dirigentes? ¿O que el Estado tenga una política pública dirigida específicamente a eso? ¿Qué es lo que falta? Yo diría que dar ciertos gestos que vayan en pos de la descentralización. Así como se mencionaba anteriormente que este Startup Lab estuviese centrado acá, de que cada vez haya más participación tanto no solamente de la sociedad civil, sino también de la sociedad privada dentro de lo que es la zona. Creo que eso, hace falta ciertos guiños que hagan mostrar de que Santiago no es Chile, sino que en Valparaíso también pasan cosas y es por eso que también justamente ahora estoy participando en una agrupación que se llama Global Shapers, la cual es una iniciativa del Foro Económico Mundial y Valparaíso está siendo representado desde el año pasado. Es un hito bastante histórico porque hasta hace 15 años más o menos solamente lo representaba Santiago a Chile cuando se daban estas conferencias en otras ciudades, en otros países, pero este año tenemos participación no solamente de Santiago, sino que también de
Valdivia, de Concepción, de Valparaíso, y esta agrupación lo que busca es darle voces, o sea, potenciar la voz de los jóvenes que están siendo destacados en sus diferentes áreas. Entonces, ahí también hay un rol muy importante de las juventudes. Desde el foro también mencionan que hoy en día más de la mitad de las personas son jóvenes, pero quienes están en espacios de decisión, de toma de decisiones, y que sean jóvenes como el 3%. Entonces también somos nosotros los que vamos a vivir el mundo del mañana, y lo estamos viviendo hoy en día también. Entonces también hay un rol importante de visibilizar el talento juvenil, las demandas juveniles, y poder también aumentar la participación de los jóvenes dentro de las tomas de decisiones. Barbarita, te quería preguntar sobre un tema que no podemos dejar de pasar. Hablábamos de la tecnología e innovación para combatir la desigualdad. La diversidad y la inclusión, digamos, como condiciones para innovar, ¿no? Tú has dicho que no se puede hablar de innovación sin diversidad, ¿no es cierto? Sin diversidad y sin inclusión. Sí. Bueno, yo creo que la pandemia fue un momento de catarsis para muchas personas, y yo creo que a mí me afectó harto, como que de alguna manera yo estaba viajando por el mundo y me tocó quedarme encerrada, y en ese momento me tocó vivir un proceso con mi hijo que le tocó hacer una clase online, como casi todo el mundo que estuvimos 2 años encerrados, y en esa clase online hablamos sobre, él tenía que estudiar la prehistoria, un niño autista adolescente no estaba ni ahí con hacer una clase online, entonces fue como, préstame el libro, déjame ver qué me acuerdo de la prehistoria. Yo creo que nadie se acuerda de la prehistoria, entonces déjame leer. Y los seres humanos perseguíamos a los animales, íbamos de un lugar a otro, poco eficiente, todos cazadores, peleábamos por las mujeres. Ok, decía, pero ¿en qué momento la humanidad despegó? ¿Qué fue lo que pasó específicamente? Y claro, recordé, porque la verdad es que no me acordaba, que en el Neolítico fue un momento crucial para la humanidad, donde nos dimos cuenta que no todos podíamos ser cazadores, que no podíamos estar moviéndonos para todos lados. Y ahí fue cuando se crearon las primeras comunidades, donde hubo los primeros, los ganaderos, los agricultores, donde algunos tenían que hacer casa, algunos tenían que hacer rejas. Y ese fue el primer momento en que empezamos a amar la diversidad como algo que tiene valor, que en realidad nos sirve para ser un ciudadanos y personas que crecen en conjunto. Y ahí despegó la humanidad. Entonces yo digo, ahí está la clara muestra de por qué nosotros deberíamos volver a ser comunidad, porque pareciera ser que todos queremos ser cazadores de nuevo, que estamos todos súper individualistas, peleando por cazar un animal, en vez de estar pensando en que no todos tenemos que ser cazadores, que de alguna manera nosotros tenemos que diversificar también las entradas de lo que estamos haciendo, pero entender también de que la diversidad genera una riqueza humana, y que muchas veces no la escuchamos, y específicamente también en la pandemia me tocó viajar a 554 kilómetros de la capital, me acuerdo claramente porque también me marcó, a Quilaco, y mientras en Santiago teníamos 5G, en Quilaco no había ni cajero, ni señal telefónica, ni internet. Entonces decía, claramente alguien está decidiendo por las regiones sin entender la realidad de la región, y en ese lugar no puedes crecer si no tienes internet, no puedes crecer si no tienes cajero, no puedes levantar el turismo si no tienes una atracción o un atractivo turístico, no puedes ni siquiera conectarte con los demás cuando te das cuenta que si diseñamos todo desde la capital, pensado para la capital, no sirve, porque en ese lugar simplemente lo más básico, que es la conectividad, no está. Entonces, claramente necesitamos visiones distintas, necesitamos pensares diversos, donde también podamos entender que las soluciones deberían estar diseñadas pensando en un todo. Una persona neurodivergente no va a pensar igual que una persona neurotípica. Una persona en situación de discapacidad necesita también que esté involucrado en el diseño. Y por eso yo creo que, y no es solamente que yo lo crea, los estudios lo dicen, cuando existen equipos multidisciplinarios y diversos, aumenta la productividad en un 25%. Entonces, hay que hacerlo, pero no muchas veces lo estamos pensando así, sobre todo no necesariamente estamos generando políticas públicas pensando en las realidades específicas de las regiones, y ahí necesitamos diversidad de pensar también y conocimiento. Nuestra realidad es muy distinta a la realidad de un santiaguino, solamente por los tamaños, por el lugar donde vivimos, y porque también acá tenemos necesidades específicas. Matías, a propósito de lo que decía ella, de que la pandemia produjo varias cosas, pero tu proyecto, Matchbook, tiene que ver con eso, entiendo. O sea, algo tiene que ver la pandemia en el nacimiento de ese proyecto, ¿no? Sí, sí. El valor de los libros. A ver, explícanos, ahí tienes un ejemplo gráfico de lo hecho, que estaba diciendo. También tengo una historia un poco cómica. Yo en general también tengo ideas, quiero concretarlas, y en ese entonces había vuelto de mi intercambio y estaba con una expareja buscando hacer un emprendimiento de hamburguesas vegetarianas.
y teníamos ya el logo, teníamos todo armado y empieza la pandemia. Entonces dije, ¿de dónde voy a empezar este tipo de emprendimiento si está empezando una pandemia sanitaria? Y pasa que uno cuando está inmerso en este tipo de mundo como que queda con las ganas de hacer algo. Entonces ahí recordé que hace un par de semestres atrás tenía como esta idea ahí como en stock que era Matchbook, que como les mencionaba en un inicio era más bien como pensado como una excusa de conversación con otras personas a partir de géneros literarios. Conversamos con Gonzalo de manera virtual y le dije, oye, podríamos hacer algo, lo que sea, y ahí empezamos de manera virtual a publicar contenido de libros solamente, así como, oh, este libro te lo recomendamos, ahora en pandemia la gente estaba leyendo más también, tenía como tiempo entre comillas libre. Y empezamos con nuestros primeros clubes de lectura virtuales, llegó gente hasta de otros países que se buscaba conectar, entonces también significó algo como, por un lado, bien crítico lo que significó la pandemia, pero por otro lado también una lluvia de oportunidades respecto a lo que significaba también conexión con otras personas de otros lados, con también empezar a crear con base tecnológica algo, fue en base a ello que después también postulamos un fondo de Corfo, el Capital Semilla Inicia, para desarrollar este marketplace, viendo también la manera de utilizar la tecnología para lo que es la lectura. Entonces la pandemia para nosotros fue un motor porque probablemente si no hubiese pasado estaría vendiendo hamburguesas de... Una crisis y una Sí, oportunidad. Hamburguesas veganas que me van a tener que convencer que son buenas. Tengo que educarme, reconozco que sigo siendo un adicto a las Sí, no, hamburguesas yo no tradicionales, pero por supuesto que hay mucha gente que consume hamburguesas veganas. Hablemos un poco de educación. La desigualdad, una de las fuentes es la educación, ¿no es cierto? Ya, la educación STEM, ¿cuál es el cambio que hay que hacer en educación, el foco? Tú estás haciendo clases, además, te interesa la educación, no solamente en relación a tu hijo, sino que también a lo que estás haciendo en la universidad. La tecnología, la innovación, la educación, hablemos un poco de eso. Sí, yo siento que, a ver, uno puede filosofar harto sobre el tema, pero estamos haciendo clase igual que lo hacíamos hace 100 años. Y todos te pueden decir lo mismo, o sea, como escuchar a un maestro que habla Las frente lecciones, tuyo. las lectio medievales, ¿no? Exacto. Sí. Todo súper bien, pero no necesariamente vamos a captar la atención, menos ahora cuando un niño está acostumbrado a interactuar con un algoritmo que está constantemente llamando su atención. Y funciona así porque está diseñado para que funcione así. Entonces, ¿cómo le enseñamos mejor también a los niños? Y yo creo que ahí viene toda esta parte donde a mí me encanta el Renacimiento, que nos muestra que una persona, para poder nutrirse y conocer, así como de alguna manera explotar al máximo el humanismo, tenía que aprender de diferentes cosas y de alguna manera, bueno, vemos el caso de Da Vinci, también no era, si tú le preguntas a Da Vinci que qué eres, no te va a decir soy ingeniero comercial, sino que a él amaba diferentes cosas al mismo tiempo y eso permitió también, teniendo acceso a los recursos obviamente, de que creáramos ciertos genios de Renacimiento. Y yo, claro, lo que veo ahí es que claramente había educación STEM. Aprendíamos sobre ciencia, sobre tecnología, sobre ingeniería, sobre arte, sobre matemática, y de alguna manera pudimos impulsar también este pensar que de alguna manera le ayudó mucho al avance tecnológico. ¿Por qué no lo hacemos ahora sí? Por eso yo creo que específicamente para poder captar la atención también de esos nuevos estudiantes, tenemos que ver qué es lo que están pensando ellos. Y ellos están pensando y buscan propósito. Y cuando buscamos propósito no le podemos simplemente sentarnos adelante y decir, ya, anoten. O sea, es imposible captar la atención y por eso la educación STEM es tan rica porque busca también eso, el quehacer multidisciplinario, el entendimiento de la persona de otra manera. Eso es lo que yo espero, la verdad, porque tampoco es posible en un liceo con 45 personas, ya hagamos, no sé, como una actividad súper entretenida, porque no quieren, porque están en otra, porque quizás están pensando en el dinero o no necesariamente en cultivar el quehacer humano, pero yo creo que es súper necesario repensar, y no solamente pensar, sino que rehacer cómo estamos haciendo clases y cuando tú empiezas a hablar de tú a tú y empiezas a salirte un poco de ese profesor que da lecciones y empiezas a generar pensamiento crítico, un pensamiento computacional, cuando empezamos a pensar en las problemáticas mundiales y que lo hacemos también de alguna manera parte del proceso de solucionar problemas, ahí encuentras soluciones increíbles porque los niños tienen su prototipo empoderado y pueden pensar en soluciones que quizás ni siquiera los alumnos, o sea, a los adultos se nos ocurren porque no tienen este sesgo de problemática, sino que empiezan a pensar diferente. Y yo creo que eso sí o sí es lo que tenemos que llevar a las salas con más proyectos de STEM, con más proyectos de robótica, de tecnología, pero también no hacernos los tontos, porque de repente es como, no, es que no llevemos el celular a la sala.
está bien. Si fuera por mí, ojalá que no hayamos nada de tecnología, pero hablemos como personas, hagámoslos pensar de alguna manera, a cultivar de nuevo esta humanidad o este humanismo, si lo quieres llamar de alguna manera, porque es necesario para poder entender de que a lo mejor en un futuro la sala se va a transformar completamente, pero ahora estamos viviendo este momento donde tenemos que intentar de cautivarlo, y qué mejor que cautivarlos con historia, con los libros quizás, Con relatos. con relatos, con Claro. hacer cosas nuevas con las manos, metiendo las manos, y yo creo que es difícil también, porque uno puede decir muchas cosas, yo le llevo robot, Pero hay le que- enseño a hay que ir programar, probando, hay que ir pero probando. hay que probar de a poco, Claro. y bueno, en mi caso me toca mucho trabajar con Microbit, con Arduino, con diferentes placas para poder cautivar y todo lo demás. Pero si yo puedo darle la herramienta más potente, es que puedan aprender a aprender. Y eso se genera mucho con este conocimiento más intenso quizás del humanismo. Matías, bueno, tú de alguna manera, a propósito del humanismo, has hecho un match entre tu parte ingenieril y una parte humanista que fuiste descubriendo, ¿no es cierto? Es muy interesante, ¿no? Y a través de la tecnología, enaltecer lo que son los libros. Ese cruce es muy rico, ¿no? Sí, sí, y como que pareciera verse que son mundos distintos, pero que conversan muy bien, y en ese sentido es como decía, yo empecé a leer recién en segundo año de universidad por gusto, y fue con un libro que es como tipo El Principito, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Sí. Fue el primer libro que leí Sí, como por Caballero de la gusto. Armadura Oxidada, Sí, es un bonito segundo libro. año de universidad, entonces hoy en día ya me leo un montón de libros, como no sé, un mínimo uno al mes. Pero creo que ahí está esa riqueza cuando los diferentes mundos se encuentran, y también leí el libro de Yuval Noah Harari, el de Homo Sapiens, Homo sapiens. el cual habla de que la razón máxima, por así decirlo, por cual se formaron todos estos grandes avances en la humanidad son en base a dos cosas, que por un lado tiene que ver con la coordinación que es capaz de realizar el humano, y por otro lado el lenguaje, los relatos, todo lo que nos puede inspirar, comunicar a partir de las cosas que vamos diciendo. Entonces, hay como un meme que habla de, me gustaría ir al pasado para explicar cómo, no sé, funciona la luz, cómo funciona la inteligencia artificial, pero en verdad uno viaja al pasado y probablemente no sabe cómo explicarlo, porque el ser humano no es que sepa todo en sí, como uno, individuo, sino que todo lo que hemos generado, los grandes avances han sido por construir estas redes y por saber comunicarnos. Y yo creo que ahí es donde está como la máxima ansia del ser humano de cada vez comunicarse más rápido, de maneras más eficientes. O sea, hoy en día la IA es, a fin de cuentas, ChatGPT es una forma de lenguaje que se ha intentado construir. O sea, el teléfono, el internet, el humano es como que estuviera demasiada ansia en comunicarse con otros y saber lo que está pensando y llegar a ciertas cosas. Creo que ahí está ese poder humanista que muchas veces no se ve y que queda como un poco a la sombra de la tecnología, pero que responde a una necesidad humana de querer comunicarnos, de querer saber qué es lo que está pensando un otro. Tú vas a participar, en realidad ya participaste, en realidad, en la cumbre de liderazgo organizada por el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto? Y ahí ese es un encuentro de jóvenes que buscan un impacto positivo en sus territorios, en sus regiones, etc. A ver, cuéntanos un poco esa experiencia, qué es lo que se aprende ahí, qué es lo que ocurre ahí en ese tipo de encuentros. Sí, breve contexto, el Foro Económico Mundial tiene esta iniciativa que es llamada Global Shapers, en la cual busca reclutar personas de entre 18 a 27 años que tengan hitos, logros destacados desde sus diferentes áreas de conocimiento. En nuestro hub somos alrededor de 20 personas, y una vez al año se decide quién va a representar al hub. En este caso me tocó a mí. Y en ese sentido toca ir a Ginebra, al Global Shapers Annual Summit, que es una instancia muy, muy provechosa, porque en Global Shapers se habla de pensar en global, pero aplicar en local. No necesariamente tenemos que inventar la rueda para las problemáticas que estamos viviendo acá como Valparaíso, sino que es muy rico también tener conversaciones, por ejemplo, con Bilbao, lo que está este efecto de lo que puede causar también la arquitectura, la tecnología en una ciudad que podría pensarse muchas veces que está, entre comillas, abandonada. Entonces, creo que ahí está lo rico, en el sentido de que es hablar con personas que tienen un hambre de cambiar el mundo, de por otro lado también ya tienen la experiencia de problemáticas que han sucedido en otros países, en otras ciudades, y ahí donde estuvimos presentes alrededor de 500 jóvenes del mundo representando a las diferentes ciudades. A propósito de hambre, ¿cuál es tu hambre de innovación ahora? ¿En qué estás? Porque has estado en varios frentes, has creado... Primero que un innovador siempre sufre una epifanía, así como te pasó a ti en ese terremoto, o en la pandemia, lo que le pasó a Matías. A ver, ¿en qué estás como innovadora? ¿Ah? Uy, Como giro sin tornillo. ¿En qué estás, Barbarita? La verdad es que todo lo que recién mencionaste a mí me sigue haciendo sentido con
con este proceso que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, porque puede sonar a mucho humo, que todos son expertos ahora, aparece un tema nuevo y aparecen los expertos de ese tema y que de repente un día es la política, el otro día IA, y como que no sabes si es que de verdad es tan potente o no, pero la verdad es que estamos viviendo un cambio transformacional muy potente, al igual como fue la imprenta quizá en el Renacimiento que nos ayudó a democratizar el conocimiento gracias a los libros, a poder escribirlo. Ahora la inteligencia artificial nos da este acceso al conocimiento, pero a todo el conocimiento. Y claro, no puedes decir, puedes generar nuevo conocimiento después. Sí, pero imagínate que con una simple búsqueda ¿qué haría Da Vinci si tuviera ChatGPT? Entonces yo me empecé a obsesionar con este tema y empecé a hacer un taller de bolsillo por lo mismo, porque necesitaba poder hablarlo con gente que estuviera interesada en el tema. Y ahí te das cuenta cómo las personas dicen, es que no se me ocurre qué hacer con IA. Y ahí tú dices, pero espérate, tienes acceso a todo el conocimiento del mundo y no se te va a ocurrir algo que hacer. Yo creo que ahí falta un poco como incentivar la creatividad o de alguna manera ponernos a pensar de cómo la IA afecta realmente a tu trabajo o cómo tú puedes de alguna manera hacer reskilling de tu oficio o tu profesión. Entonces estoy creando sistemas con inteligencia artificial, pero que también permitan llegar a cualquiera, porque no me sirve simplemente yo tener el conocimiento de la IA, sino que es tan potente lo que estamos viviendo ahora, que el trabajo que yo hacía con un equipo, ahora lo hago sola, y si antes me demoraba 6 meses, ahora me demoro días. Entonces es impactante, la gente tiene mucho miedo porque me va a quitar la pega, y yo creo que sí, efectivamente te va a quitar la pega si no haces algo. Entonces, para poder acercar también las profesiones al mundo de lo digital y de la IA, hay que generar companions con inteligencia artificial. En eso estoy trabajando, en poder adaptar sus oficios o sus profesiones a lo digital para poder ayudar a más personas. Una nutricionista que se demora una semana en hacer un plan nutricional, que ahora se demore menos segundos, pero con la certificación de que ella sabe lo que está haciendo y no es simplemente una respuesta de ChatGPT, no es una respuesta de alguien que lo dijo en internet, sino que específicamente entreguemos estas herramientas para también hacerlos emprendedores, porque todos podemos ser emprendedores y todos podemos hacer grandes sistemas o agentes de IA, pero hay que hacerlo bien. Y yo específicamente estoy trabajando en salud, y en salud para poder detectar no solamente cardiopatías congénitas, sino que también otro tipo de malformaciones congénitas. Y estoy trabajando también con Rian para poder aprender a cómo piensan los jóvenes con sensores neurológicos y ayudarlos a mejorar ese proceso de entendimiento del aprendizaje a través de educación STEM con Lego y bueno, estoy en muchos proyectos, de verdad, estoy en muchas cosas. Sí veo, Barbarita. Sí. Se hace poco, en las 24 horas. La última reflexión tuya, ¿cuál es tu mirada de la inteligencia artificial en relación al tema que estamos diciendo, la igualdad, desigualdad? Algunos dicen que se van a abrir más brechas, que no va a ser desigual, que en vez de democratizar va a producir desigualdades más grandes. ¿Cuáles son los peligros, las posibilidades vistas de lo que tú haces? Yo justamente quería meterme en la conversación ahí cuando Barbarita estaba hablando de que claramente hay personas que pueden tener acceso a esta herramienta, pero ¿de qué vale si es que no sé qué hacer? O sea, realmente es una herramienta que no sé utilizar. Y ahí donde me gusta mucho una recomendación que hace Pedro Pineda, que es el CEO de Fintual, una de las startups más grandes de Chile, en el cual dice, no te recomiendo que estés todos los meses leyéndote el libro de desarrollo personal o profesional o de temas tan tangibles, sino que te recomiendo leer también novelas, te recomiendo leer también historias. Entonces, en ese sentido, creo que hoy en día, cuando tenemos tantas herramientas tecnológicas vistas como la inteligencia artificial, el internet, creo que lo que podría ayudarnos a no seguir ampliando esa brecha es seguir desarrollando nuestra capacidad humana de dialogar y de reflexionar y de empatizar también a través de los libros, que son la forma más cercana que tenemos de vivir otras vidas también, de vivir a través de otros personajes. Fíjate que vino Werner Herzog, el gran director alemán a Chile, dio una conferencia y al final le hicieron preguntas y hay un estudiante de cine que vino con todas sus cámaras ultra digitales. Maestro, ¿qué podemos hacer? Esta es mi cámara. ¿Qué hay que hacer para ser buen cineasta? Se paró Herzog y dijo, leer. Y tuvo como 3 minutos repitiendo un mantra, leer. Quiero agradecerles por ayudarnos a leer el mundo de hoy, por participar con entusiasmo de esta innovación que busca un sentido y, entre otras, achicar esas brechas de desigualdad social en nuestro país, pero también en el mundo. Muchas gracias, Matías y Barbarita, por esta interesantísima conversación, y les vamos a entregar a cada uno un presente que tengo acá de las ediciones de la PUCB
a cada uno un librito. A propósito que hablábamos de leer, Muchas aquí tienen gracias. tarea para la casa. Un Perfecto. bello libro de la Buenísimo. PUCB. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo, espero tan interesante como este, de Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.